Este es un tema que desde hace varios días planeamos esta mesa para presentarle a usted el trabajo del Colegio de México, auspiciado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que presenta este informe en el desamparo, los Zetas, el Estado y la sociedad y las víctimas de San Fernando y Allende. En este documento que le vamos a presentar ahora, los investigadores determinaron que estas dos tragedias fueron posibles pues, por dos elementos. Por un lado, el control que tenían los grupos criminales en el norte del país y por el otro lado, por la complicidad de las policías, tanto a nivel estatal, municipal. Y para hablar de este estudio, hoy nos acompañan aquí en el estudio de la Agenda Pública el especialista en temas de derechos humanos, Jacobo Dayan, y Jimena Medellín, profesora asociada de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. ¿Cómo estás, Jacobo? ¿Qué tal, Mario? Gracias por la invitación. Buenos días, Jimena, ¿cómo estás? Buenos días, Mario. Buenos días. Bueno, este es un tema muy duro, lo que vamos a platicar, lo que vamos a escuchar, el reporte que presentaron. Y empezaría, Jacobo, por preguntarte, a ver, ¿qué pasó en San Fernando en 2010? Y ahorita nos cuentas qué pasó en Allende, en Coahuila, en 2011. Y ya revisaremos por qué es importante. Ustedes dirán, bueno, si pasó hace 5 años, si pasó hace 6 años, porque estamos ante unas tragedias que no le hemos dado como país la importancia que tienen, en parte porque ni siquiera sabíamos o sabemos del todo lo que pasó ahí. A ver, cuéntanos, Jacobo, ¿qué pasó en San Fernando? Sí, bueno, muy rápido antes, para escoger estos dos casos, lo que intentamos hacer es un diagnóstico de la situación general de impunidad, de falta de acceso a la verdad, de falta de reparación a las víctimas. Se escogieron estos dos porque comparten territorio, comparten época, comparten perpetradores, que son los Zetas, pero tienen muchos elementos diferenciados. Son dos estados distintos. En un caso la PGR entra, en el otro no. En un caso la CNDH, en el otro no. En un caso los medios de comunicación, como el caso de San Fernando, de inmediato le dan reporte, y en el caso de Allende pasan 4 años o 3 años antes de que esto se dé a conocer. Por eso se escogen estos dos, tratando de explicar todos estos fenómenos para resolver temas de verdad, de justicia, reparación y que garantizar que esto no vuelva a ocurrir. En San Fernando, lo que tenemos es una ruta de migrantes. Zetas detienen a estos migrantes que venían en 2 camionetas, alrededor de 70 y tantos, no podemos afirmar que sean 72. Y hay 2 móviles posibles. Uno es que los Zetas impiden que estos migrantes, ellos sospechan que vienen a reforzar al cártel del Golfo y entonces deciden matarlos. Y la otra es que les ofrecen trabajar como sicarios, se niegan y entonces los matan. Sobreviven 2, por eso nos enteramos de esta masacre de inmediato. Sobreviven 2, un centroamericano y un sudamericano, y los testimonios que dan podrían indicar que no hay 72, sino hasta 77 víctimas. Esto es lo que ocurre muy a grosso modo en San Fernando. ¿Y en el caso de Allende? Allende se trata de una traición al interior de los Zetas. Allende es una región al norte, en la región de los 5 manantiales, al norte de Coahuila. Hay una traición al interior de los Zetas. 2 Zetas se van a los Estados Unidos, se hacen testigos protegidos, se llevan dinero, y el resto de los Zetas lo que hacen es ir a las poblaciones de donde eran originarios, a tomar venganza, sacar a la gente de sus casas y asesinarlas. A personas que no tenían nada que ver. Lo que hacían era ir a las casas buscando los mismos apellidos. Es una ciudad de alrededor de 20,000 personas, buscando personas que se apelliden de la misma forma o cualquier otro o relacionados, y es prácticamente imposible saber cuántas personas murieron, porque no se trata nada más de Allende, sino lo que ocurrió en los días subsecuentes en los municipios aledaños. El gobierno del estado asegura que son 28 muertos, el propio expediente trae 42, no entiendo por qué siguen afirmando que son 28, porque hay 28 denuncias, aunque en el expediente aparecen más muertos, pero los testimonios podrían arrojar alrededor de 300 o más muertos en toda una región en un tiempo medianamente amplio. ¿Cómo se vivió durante esos días en Allende? Durante esos años, diría yo. Es decir, todavía hoy la gente en Allende no quiere hablar. Hoy. Porque no hubo respuesta, el municipio no los protegió, el gobierno estatal no los protegió, y la federación, repito, PGR no ha traído el caso. ¿Por qué, Jimena, es importante hablar, documentar? Porque además hay que decir que esto que nos está contando ahora Jacobo Dayan, que esto que ustedes pueden leer en el informe, ahorita nos recuerdas la página web, es a partir de expedientes, tanto en México, expedientes en Estados Unidos, con información de estos testigos protegidos. Es un armado, digamos, a partir de testimonios, de información documental, como no se había hecho antes, con participación de investigadores independientes, investigadores del Colegio de México. ¿Por qué tenemos que hacer este tipo de procesos, Jimena?
Cuando entramos ya en cualquier sociedad a una etapa de altos niveles de violencia, es muy importante preguntarnos realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Ya no estamos ante casos aislados. Creo que el informe lo demuestra muy bien. No es el primer informe que trata de enfatizar que no estamos ya viendo situaciones aisladas, una criminalidad incluso exacerbada, sino que estamos ya en un marco de organización muy fuerte, tanto de la delincuencia organizada como de un Estado que no terminamos de entender hacia dónde juega, ¿no? Sabemos de la complicidad de los policías municipales, eso ya nos lo han dicho en muchos otros eventos que hemos visto en los últimos años en México, pero es muy importante preguntarnos qué está pasando con el resto de las autoridades. Y por eso creo que el nombre del informe es muy afortunado, ¿no? En el desamparo. Eso es parte de lo que siente la enorme población de México hoy en día, que están precisamente en el desamparo. Reconstruir los hechos, tratar de que toda esta información vaya cuadrando, ¿no? Como tú dices, parte eran los expedientes de la PGR o de la Procuraduría Estatal, parte era lo que había hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, parte era la propia Comisión Ejecutiva de Víctimas, pero parece que el Estado mexicano sigue desarticulado completamente en su reacción y atención hacia las víctimas. Entonces, esta es una de las medidas muy importantes que vemos al inicio de procesos que normalmente o teóricamente no se conocen como transicionales, justicia transicional, en donde entran a operar distintos mecanismos, las comisiones de investigación o comisiones de la verdad, que esto me parece que sería un ejemplo inicial de esas comisiones, son un primer paso para entrar a medidas cada vez más complejas, más sofisticadas, que nos ayuden a reconstruir qué es lo que está pasando en el Estado mexicano. Porque además, Jacobo, lo platicamos antes de empezar el programa, los procesos continúan, es decir, ¿qué ha pasado con el caso de las víctimas o los familiares de las víctimas en estos años? No, bueno, como país, como sociedad hemos abandonado a las víctimas, no han sido reparadas. En el caso de Allende no hay ninguna víctima reparada a nivel federal, a nivel estatal lo que están haciendo es tramitar servicios de asistencia, inscripción en proyectos sociales, vamos, prácticamente nada. Y en el caso de Tamaulipas, de San Fernando, hay una víctima reparada, a la cual es guatemalteca, es una víctima indirecta, es la madre de uno de los migrantes que tuvo serios problemas a partir de esto, que cada vez que necesita atención médica o psicológica tiene que venir a la Ciudad de México. Es decir, tampoco la Cancillería ha firmado convenios como para atenderlos en Guatemala, entonces los volamos a la Ciudad de México y luego no les dan visa. Entonces, todo, como decía Jimena, todo está desarticulado. Ahora, cuando pensamos que las policías están cooptadas, pensamos en carretadas de dinero. Las policías estaban cooptadas con 61,000 pesos al mes. Es lo que costaba tener el control de la policía municipal en Allende, por ejemplo. Es ridículo. Para que trabajaran en el servicio de los CEPS. Así es. ¿Qué se hace cuando se tiene información como la que están poniendo hoy sobre la mesa? Es decir, ya está, ahí está el reporte para verlo. ¿Qué hacemos? Porque entiendo que el sentido de este informe no es un proceso penal, no es presentar acusaciones contra exgobernadores o contra... Pero ¿qué se hace cuando se tiene información así? A ver, nuevamente, yo creo que este es un punto de partida. Y ayer en el informe, lo dije en la presentación del informe, creo que quedó muy claro, ¿no? Este es el punto de partida, es un principio. Son casos muy complejos. Hay que seguir entendiendo a las redes criminales que participaron. Nuevamente, hay que seguir entendiendo cómo el Estado, pero creo que nos hemos comprado muy fácil esta idea de son los policías municipales, ¿no? Que se han convertido casi en los chivos expiatorios, sin pensar que distintas instituciones del Estado mexicano están por acción o por omisión participando de alguna forma. Y también creo que tenemos que superar la idea de que somos un Estado débil, un Estado ausente, un Estado fallido. El Estado mexicano es un Estado con enormes capacidades. El problema es que está eligiendo en dónde, utilizarlas. ¿Para quién trabaja? ¿No? Entonces, que estas personas terminen en el desamparo tampoco es casualidad. Si fuera en otro Estado que de verdad tuviera severos problemas de operación, entonces podríamos entender, bueno, al Estado no le alcanza. Ese no es el Estado mexicano, ¿no? Entonces creo que este es el inicio de la reflexión. Creo que la invitación es a que las personas, la sociedad, tampoco los dejemos en el desamparo. ¿Cuántos informes ya hemos tenido de este tipo? ¿No? Ya pasó el informe del grupo de expertos para Ayotzinapa, pasó Atrocidades Innegables, el informe de la organización Open Society Justice Initiative. Y este es otro de los informes que se suman, y si queda solamente como otro de los informes, no vamos a estar avanzando en esta situación. Hay una parte, Jacobo, aquí que vale la pena contar, y es cómo se construyó este informe. Tú eres el promotor, digamos, de esta iniciativa.
Pero es interesante cómo se suman diferentes instancias, autoridades, academia, investigadores, porque el gran reto que tenemos como país es superar la nota diaria. Te lo digo, quienes trabajamos dando noticias, es brutal de pronto decir, esta nota de los desaparecidos de antier, pero ya estamos en los nuevos desaparecidos. No, nomás viendo los que leíste antes de entrar acá era una locura. Nada más con lo que pasó el fin de semana en Michoacán, en Veracruz. Y como sociedad necesitamos tener la capacidad de poner la atención, concentrar la atención en un caso y darle seguimiento. Y este trabajo lo que hace es justamente rescatar del olvido 2 tragedias, solamente por estas características que tienen, que son representativas. Pero, ¿cómo se construyó y qué esperarías que ocurra con este modelo? Sí, esto surge a partir de una columna de opinión que escribo yo y que, criticando a la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas, ellos me buscan tratando de entender por dónde venía la crítica, y lo que yo les decía es que estaban suboperando las capacidades que tenían, para lo cual les propuse hacer un modelo de este tipo donde ellos, para cumplir con sus facultades, que son, entre muchas otras, la reparación integral y hacer propuestas a distintas instancias del Estado para mejorar la seguridad, el acceso a la justicia, a la verdad, a la reparación de víctimas, hicieran un estudio sobre 2 casos emblemáticos. Y que de funcionar esto se empezara a replicar poco a poco en otros casos y juntar evidencia empírica suficiente como para entender un panorama mucho más completo y que los diagnósticos fueran ya muy evidentes. Es decir, ya no serían 2 o 3 o 4 informes, sino 200 informes, donde evidentemente quedarían las cosas expuestas. A partir de ahí, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas solicita a las distintas instancias del Estado información para su operación y manda a hacer un estudio con una universidad, un ente público. El Colegio de México es una universidad pública que hace un diagnóstico a partir de la información, firmando convenios de confidencialidad y generando confianza también con las víctimas. Es decir, este ente, el Colegio de México, puede acercarse a los expedientes, pero también a las víctimas, a las organizaciones de la sociedad civil, a organizaciones en Estados Unidos, a reportajes periodísticos, a investigaciones académicas. Es decir, la academia funge, y creo que no lo ha hecho hasta hoy, como una bisagra entre distintos actores sociales y el Estado para hacer un análisis y un diagnóstico. ¿Qué es lo que podemos ver en el reporte que se presentó ayer? Se puede ver la narrativa de hechos, el rompecabezas que se pudo armar a partir de los decenas de fuentes de información que teníamos, desde reportajes, expedientes, información norteamericana, víctimas, etcétera, y después un análisis a detalle de las acciones y omisiones de cada una de las instancias del Estado, desde la Policía Municipal hasta la Suprema Corte de Justicia, qué tuvieron que ver y qué debieron haber hecho y qué no hicieron en ambos casos, y después una serie de recomendaciones que se hacen al Estado. ¿Cuál es el sitio donde se puede ver? Se puede consultar en el sitio, en el desamparo.colmex.mx. Ahí se puede descargar el informe. Es un informe breve con anexos muy extensos. Entonces, para quien quiera clavarse en algún tema particular, hay 8 anexos y un informe resumido de 30 cuartillas que es muy accesible. Por último, Jimena, a lo mejor quien nos está viendo, pues habrá quienes son gente que entiende más, que le preocupa más, que lo ha vivido quizá, pero habrá gente que diga, bueno, está muy lejos de mi realidad, fue hace varios años. ¿Qué esperarías y qué le dirías a la gente que nos está viendo en este momento en su casa? A ver, es que en México ya no podemos pensar que nada está lejos. Lo acabas de decir, ¿no? Esto pasó hace 5 o 6 años, pero hoy seguimos teniendo reportes de personas desaparecidas, ejecutadas, y esos son los delitos que ya conocemos o los crímenes que ya están a la luz. No sabemos exactamente todavía cuántos más delitos pueden estarse cometiendo, crímenes atroces exactamente, ¿no? Nuevamente, esto es un principio para ayudarnos a reconstruir como sociedad qué es lo que hemos estado viviendo durante los últimos 10 años de forma un poco más agravada, pero no solo desde entonces, ¿no? Cuando decimos que hay que conectar con los temas de la guerra sucia, no es por el afán de irnos a investigar hechos que sucedieron hace 40 años, 50 años. Es porque desde ahí se empiezan a plantear las bases de un Estado que, nuevamente repito, no ha estado al servicio de las personas, que tiene una estrategia, tiene un objetivo, tiene ideas y metas muy claras, pero esas metas no están alineadas con la protección de las personas. ¿Qué es lo que vemos? Miles de desaparecidos, miles de personas desplazadas de las que apenas estamos empezando a hablar. No sabemos qué está pasando, por
ejemplo, en términos de crímenes sexuales. Todavía no sabemos ni siquiera la dimensión de las personas ejecutadas. Un miembro de un grupo de trabajo de Naciones Unidas decía, México tiene más claro cuántos barriles de petróleo exporta al día que cuántas personas desaparecidas tiene. Ese es un Estado que no está poniendo su atención en el punto que debería ser focal, que son las personas. Claro. Eso nos debe de importar a todos, sin importar qué tan cerca o lejos sintamos la violencia. Claro. Jimena, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Jacobo, gracias. Muchas gracias, Mario. Por este trabajo. Bueno, y nada más diría yo, respondiendo a tu pregunta, o sea, esta lógica de les pasó porque andaban en algo no opera más. Digo, está más que probado que no es así. Es gente, puedo ser yo, puede ser tú, puede ser Jimena mañana, es gente común y corriente que no está metida en absolutamente nada. Y sin duda, si queremos en algún momento salir de esta situación, lo primero es reconocer lo que nos ha pasado y lo que nos está pasando, a veces aunque sea muy duro verlo o escucharlo.